Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy los quiero invitar muy cordialmente a que iniciemos esta lectura con una oración muy especial por todas aquellas personas que están pasando cualquier tipo de necesidad en este preciso instante, ya sea de dinero, de salud o en cuanto a sus sentimientos, a su parte sentimental. Le queremos pedir a nuestras madres, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de las Lajas, a nuestro Padre, a nuestra fuente, al universo, a nuestros dioses y diosas, ángeles y arcángeles también, que los protejan con su luz, con su manto de amor, para que los proteja y los cuide. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quería comentarles también que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que tienen una relación, que tienen a alguien en su corazón, no importa si están en contacto cero. Lo importante es que tengan a alguien especial, la segunda para los solteros y la tercera para las personas que preguntan por su economía. Bueno, también quería invitarlos muy cordialmente a que se suscriban a este canal, le den like al video y activen su campanita para recibir tus notificaciones. También te quería pedir que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que la devuelvas al universo con mucho amor, con todo el amor que llegó a tu vida. Bueno, ahora voy a comenzar la lectura con mis queridos amigos que en este preciso instante tienen una persona especial en su vida, una persona especial en su corazón. Quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo las cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, en tu mente, como tú quieras. Lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso instante, ¿ya? Bueno, vamos a ver qué nos dice tu persona especial. Bueno, están traviesas las cartas el día de hoy. Bueno, estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante, tu persona especial siente que te quiere, te ama. Es una persona que depende totalmente de ti. Bueno, ya que salió esta carta, yo diría que al parecer no es un amor muy sano. Yo podría decir que es inclusive un amor enfermizo. Es una persona que siente que sin ti no puede vivir, que sin ti no puede vivir y que piensa que si se aleja de ti, su vida no tendrá solución, que solamente serán problemas y problemas y problemas. Eso es lo que siente por ti tu persona especial. Tiene sentimientos por ti, pero son sentimientos de un apego muy grande. También podría ser amor mezclado con el apego, pero son sentimientos que yo creo que tú te has dado cuenta, mi querido amigo o amiga. En este preciso momento ya te has dado cuenta desde antes, perdón. Y entonces, pues, necesita tu persona especial realmente hablar contigo y mirar bien cómo es la cuestión esta de tus sentimientos, si es algo que a ti te agrada, si es algo que para ti resulta bien, pues ya es cuestión de ustedes dos, pero si es algo que a ti te resulta asfixiante, pues es algo que se puede solucionar. ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Qué tu persona especial, la verdad, espera que tú puedas ser una persona manipulable, que te pueda manipular con, no sé, tal vez con sus sentimientos, con, no sé, con algo, con algún drama, alguna cosa. Eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tiene muchas dudas. Sus sentimientos son demasiado inseguros y tiene muchísimas dudas. Y no sabe qué hacer, no sabe realmente qué decisión tomar para tenerte a su lado. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en un futuro cercano? Mira, al parecer tú eres una persona mayor que tu persona especial, que tiene madurez y que tiene ya experiencia, eres una persona sabia. Y vas a saber confrontar esta situación. Vas a hacer que esa situación cada vez aminore, que los problemas y que esta situación de esta psicodependencia que tiene tu persona especial por ti, tú la vas a lograr
manejar de una buena manera para que ustedes puedan seguir con una relación bastante sana, no tan enfermiza como la que pueden estar teniendo en este preciso momento. Bueno, también les augura a ustedes que después de toda esta situación, de arreglar esto, de la psicodependencia de tu persona especial, ustedes van a comenzar o van a tomar una decisión de llevar su relación hacia otro nivel, porque igual tú vas a ser una influencia muy, muy positiva en la vida de tu persona especial. Bueno. Listo. Bueno, aquí tengo la compañía de mi gatito Nihash, aunque no se ve, pero aquí está conmigo, se vino a cargar. Bueno, el consejo de sus guías espirituales en este preciso instante, que aclaren todo, que no dejen absolutamente nada de duda para ninguno de los dos, para que su relación pueda seguir adelante y pueda ser una relación bonita, una relación que dure en el tiempo. Igual en todas las parejas hay problemas, hay dificultades, ninguno de nosotros somos perfectos. Además, pues nosotros venimos con una historia familiar, con una historia personal y es algo que nos acompaña. Bueno, y no por eso no vamos a dejar a las personas botadas porque de pronto tienen sus problemas, sus dificultades. Precisamente el amor hace que nosotros queramos, no sé, ayudar a la persona que amamos, que esté mejor, que supere todas las dificultades, ¿ya? Para que pueda ser una relación bonita y ustedes puedan estar muy, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dicen a mis queridos amigos que están en una relación, mientras están en contacto cero. Vamos a ver qué me les dicen mis angelitos en esta ocasión. Bueno, salieron dos angelitos súper especiales, mira. Este angelito te dice, saldrás de una época estéril. Bueno, ustedes, como quien dice, la época estéril es la que ustedes están atravesando por este momento, pero ustedes van a lograr llegar a acuerdos, van a poder solucionar sus cosas y van a poder progresar en absolutamente todos los sentidos y su relación va a tomar un rumbo totalmente diferente al que puede estar teniendo en este momento. Va a ser algo muy, muy maravilloso. Este otro angelito te dice, la razón te hace fuerte. Tú eres una persona sabia, tú eres una persona que ya ha recorrido, no importa si tienes pocos o muchos años, y tú vas a saber ser una buena guía para tu pareja para que los dos crezcan en todo sentido, ¿ya? Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, que están en una relación o tienen una persona especial, no importa si tienen contacto cero. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos y amigas que en este momento están solteritos o solteritas y que consultan su tarot el día de hoy, su horóscopo con el tarot el día de hoy. Bueno, esto es lo que tú estás viviendo en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas, perdón. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú has recibido unas noticias, no muy buenas noticias, la verdad. Estas noticias, aunque no han sido negativas, aunque no han sido muy, muy buenas, pero tú estás pudiendo salir de la situación o de lo que trajo esa noticia negativa que te acaban de dar. Tienes muchas dudas de qué hacer, hacia cuál camino ir, hacia cuál camino orientarte para la solución de esta situación, pero yo te digo que eso se va a solucionar y que debes confiar más en tus conocimientos, en tus instintos y en los consejos que te pueden dar personas que también te quieren y que te pueden apoyar en este momento. Lo que sí es que tienes que evitar la imprudencia al máximo. Sé muy prudente con la decisión que vayas a tomar, con lo que hagas y con lo que digas relacionado con esa noticia que acabas de recibir. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? La posibilidad de que haya algún tipo de proceso legal, pero es un proceso legal que se te va a que lo vas a poder evitar. Mira que esto puede estar muy seguramente relacionado con una persona mayor que tú de Cáncer, Piscis o Escorpio, una persona que es bastante hipócrita contigo y que tal vez te ha estado manipulando a ti emocionalmente, ¿ya? Bueno, te esperan unos buenos logros, buenos éxitos en todo sentido. Igual eres una persona bastante extrovertida, emprendedora, muy, muy sociable. Y esto te va a hacer brillar.
te va a hacer brillar en todo lugar donde tú vayas y vas a lograr superar cualquier tipo de obstáculo que se te presente. ¿Cuál es el consejo de de tus guías espirituales, perdón? Que te preocupes un poquito más por ti, que cuides más que sobre todo tu salud emocional, que cuides de pronto algunos bajones de ánimo, que te cuides muchísimo, muchísimo, que te preocupes muchísimo más por ti. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en este día, en esta ocasión, mi querido amigo y amiga que está solterito y solterita. Bueno, estas dos son cartas súper maravillosas. Mira, serás llamado a renacer. Mira, va a haber un quiebre para ti, un antes y un después, pero va a ser algo muy, muy positivo. Van a llegar cosas nuevas para ti y esto te lo está anunciando este angelito. Este otro angelito te dice, en los viajes te encontrarás. Mira, súper, súper especial. Tal vez tienes un viaje planeado y ese viaje va a ser algo revelador para ti. También se puede estar hablando acerca de los viajes hacia tu propio interior, hacia tu vida espiritual, cultivar tu vida espiritual, te puede traer resultados maravillosos, te puedes traer cosas súper, súper maravillosas y puedes tener un encuentro contigo mismo y darte cuenta que en realidad eres una persona maravillosa que tiene muchísimas, muchísimas cualidades y muchas capacidades para desarrollar cualquier proyecto que te propongas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos o solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis queridos amigos que en este preciso instante, perdón, las cartas están traviesas. Aquí tenemos la visita de mi gatito Nihash. Él es el gato que más años lleva con nosotros, lleva más de 8 años con nosotros y es súper, súper especial, mi príncipe. Bueno, vamos a ver. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso instante en cuanto a tu economía. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. En este momento tú estás teniendo unas ganancias bastante buenas, muy, muy buenas. Esto ha sido resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo, de todo lo que tú has luchado. Muy seguramente el negocio o los negocios que tú has encontrado, las inversiones, tu actividad económica es lo que tú realmente querías hacer. Es como si fuera tu verdadero amor lo que estás haciendo y consiguiendo tú en este preciso momento. Estás solucionando toda clase de problemas. Tienes en este momento claridad mental para decidir, para tomar decisiones y para invertir, ¿ya? Tú dices que aunque vengan problemas, que aunque vengan dificultades, tú como león y como leona no pierdes el ánimo. Tienes ese fuego adentro y sabes enfrentar cualquier tipo de situación que se te pueda presentar. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Debes tener en cuenta la cuestión legal de tus negocios. Ten muy en cuenta eso porque podrían venir revisiones o algún asunto legal que se te pueda presentar al respecto, pero es algo que tú lo puedes evitar. Bueno, no te dejes aconsejar de personas que tal vez no tengan la suficiente madurez en la cuestión de los negocios porque podrías sufrir bastantes desavenencias, bastantes engaños si no sigues buenos consejos o no investigas por ti mismo acerca de la situación legal de tus negocios. Entonces, a poner en regla todos tus negocios, mi querido amigo y amiga. Bueno, ¿cuál es el consejo de tus guías espirituales? Por este mismo lado, ¿ya? Que todos tus negocios estén en regla, que todos tus negocios estén en línea, revísalos en la menor brevedad posible para que no vayas a tener problemas o dificultades en algún futuro más bien cercano. Pues todavía estás a tiempo, estás informado a tiempo para que pongas tus papeles en orden, para que pongas toda tu documentación de contabilidad, legal, de permisos, todas estas cuestiones en línea, en regla. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en cuanto a tu economía. Dice, entenderás el misterio del alma. Mira, tú vas a lograr comprender, estás comprendiendo o estás llegando a un momento de tu actividad económica en la cual estás adquiriendo una experiencia y un conocimiento bastante, bastante profundo. Y esto se ve que ha sido ligado también
con el crecimiento de tu vida espiritual. Cultiva tu vida espiritual y verás que te va a ir súper, súper mejor, súper bien en cualquier aspecto de tu vida. Este otro angelito te dice algo complementario a lo que te dijo el otro angelito. Acoge la luz del cambio. Mira, te habla de luz, el otro también te habla de luz. Mira, hay cosas que van a cambiar en tu vida, que se van a transformar, pero de manera positiva. Entonces debes estar preparado para estos cambios tan buenos que se te vienen a ti, mi querido amigo o amiga, en cuestiones económicas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos leones y leonas. Ha sido un placer estar con ustedes. Les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.